Hola, hola, bienvenido a este nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Hoy día estamos con Andrés Kerry, que teníamos muchas ganas de entrevistar, sobre todo porque este podcast partió un poco para hablar sobre el futuro, sobre lo que venía, por eso se llama ¿Y ahora qué? Y Andrés Kerry encontramos que es una persona que representa mucho eso, de cuestionarse qué es lo que viene, ha estado involucrado en muchas cosas interesantes con el futuro, con las tecnologías, con la inteligencia artificial, con el derecho. Así que creemos que es Gran un invitado. gran invitado. Así que, ¿cómo estáis, Andrés? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Oye, lo primero que hacemos nosotros con los entrevistados es que les pedimos que brevemente, porque sabemos que es complicado, resuman un poco su trayectoria, lo que han hecho, qué estudiaron, pero lo que nos queráis contar y breve, Y como ahí nos metemos- para que te vayan conociendo Perfecto, los que no ya te conocen. Estamos hablando de laboral, ¿no? Sí. Ya, a ver, yo estudié Derecho en la Católica, en la Universidad Católica. Me hice un intercambio en Berkeley, quinto año. Después entré a trabajar al estudio Kerry en Derecho Tributario. Después de eso, unos 3 o 4 años que estuve en tributario. Después de eso me fui a estudiar un máster a NYU, a Nueva York. De ahí trabajé en Sullivan & Cromwell, que es un estudio jurídico, uno de los tres más grandes de Wall Street, de Nueva York. Ahí volví a Kerry, a Mergers and Acquisitions, a M&A. Y mi tema laboral legal se termina cuando me aceptaron, ya como 3 años en Kerry, y me aceptaron en un programa de tecnologías exponenciales en el campus de la NASA en Silicon Valley. Postulé porque pensé que no me iban a aceptar, pero postulé y me aceptaron, y cuando fui para allá y me cerré 20 días en el campus de la NASA, donde nos contaban un poco todo lo que iba a pasar los próximos 10 años, dije, hasta aquí nomás llegué con la carrera de Derecho, y volví y renuncié a la pega. Y ahí partí con un tema más ligado al emprendimiento. Armé una primera startup que se llama Script, que lo que hacía era automatizar documentos legales, o lo que hace es automatizar documentos legales. Después de como 7 años Script, me fui 6 meses a estudiar programación, coding, a Nueva York, a una academia que se llama General Assembly. Y cuando volví me llamó mi actual socio para armar una startup que se llama WeBuild. Nosotros construimos WeBuild, que básicamente es una plataforma de levantamiento de capital para invertir en desarrollo inmobiliario en Estados Unidos, y en eso estoy ahora. Qué Me bueno. encanta. Vamos a partir con la primera pregunta. Cuando entraste a estudiar Derecho, ¿tú ya sabías que tu camino quizá podía dividirse en algún punto el mundo jurídico? ¿O fue como un poco a la ciega, así? No, yo siempre quería ser abogado. Mi padre es el fundador del estudio jurídico Kerry, se llama Jorge. Es muy conocido, y yo crecí en mi familia con este personaje muy respetado en la industria, que tenía un estudio muy bueno, y que básicamente nos hablaba de lo fantástico que era ser abogado. Me imagino que en las mesas los domingos, conversaciones de derecho, Fíjate ¿no? que no de derecho. Ya. Nunca hablábamos de derecho civil, comercial, sino que era más como un tema de lo que significaba ser abogado, como qué tal, tal fusión o compra empresa la hizo el estudio, y que se trata de esto otro, y hablamos de política. Y era todo un tema un poquito más como no tanto el leguleyo, pero sí de lo agradecido que es la vida con los que son abogados. O sea, ese era no es que sea verdad lo que estoy diciendo, pero ese era un poco el nombre de la canción. Claro. Entonces yo a mí me veía en la matemática, y yo creo que yo habría estudiado, o sea, y ahí en tercer año dije, ya sabes que, en tercero medio, perdón, dije, no, yo quiero ser abogado, me metí a Derecho. Yo creo que sin una figura tan enamorada, o sin un padre tan enamorado con su profesión, yo probablemente habría estudiado programación, que me gustaba mucho, pero no había en Estados Unidos se llama Computer Science, que dura 4 años y te metí. Claro. De hecho Mark Zuckerberg estudió eso. Aquí en como Harvard. ingeniería civil sería algunos ramos. Ingeniería civil, sí. y te dan un par de ramos de programación, pero no existe el Computer Scientist acá en Chile. Entonces probablemente me hubiera metido eso, comercial, pero en el fondo había todo un tema, un legado familiar, el tema de los Kerry, que son abogados. Entonces había un tema que me gustaba, y dije, ya, sabes que feliz ser abogado. Pero sin saber lo que era ser abogado. No, Claro. la menor idea. O sea, Uno entra un poco confiando nadie sabe nada al final. en que al ejercer te va a terminar encantando también. Porque a estudiar derecho, a nadie le gusta estudiar derecho, yo creo. no, a nadie le gusta estudiar Derecho. Pero ejercer, uno confía en eso. Ejercer uno confía en eso, claro.
Efectivamente, pero cuando entráis, pero tú, no sé, cuando entráis a estudiar programación, tú sabéis que es para programar un computador. Claro. Cuando entráis a estudiar, no sé, educación física, sabéis que es deporte. Te metías tú a derecho, no tenéis la menor idea. O sea, es una cuestión muy... De las películas al principio, ¿no? Claro, y Suits. tenéis derecho a claro, veis las películas y veis esas series Suits, que no puede ser más alejado de la realidad. Que Harvey Specter, en un día soluciona un caso, Sí. que son cuestiones que se demoran. Y todos 5 entraron años. por Suits. Todos entraron Todos por entraron Suits, por Suits. claro. Claro, ¿cachai? Entonces no tenía idea, pero ahí en la carrera misma me desayuné un poco en qué consistía. ¿Y cuál fue tu relación con la carrera misma? O sea, ¿cómo te gustó estudiarla? ¿Qué te gustó más? ¿Qué te gustó menos? ¿Cuál fue también a nivel humano? ¿Qué te dio? Mira, me costó al principio, yo creo que el primer año, segundo año tuve primero 5.5 y como 5.8 y después tercero, cuarto, quinto, ahí empecé a sacar 6.7, 6.8, 6.9. Pero la cantidad de información que te pasan y cómo te entrenan a procesar información es notable. O sea, es un cuento, tú te das cuenta al tiro quién es abogado, quién no, por cómo conversa, cómo discute, cómo argumenta, si bien es cierto o no menos cierto. A ver, Sí. hay todo un tema. Hay que distinguir. Claro, en el fondo la broma es, si bien es cierto o no menos cierto, hay que distinguir, pero al final cuando tú conversas con alguien que estudió Derecho, a punta de sufrimiento te enseñan lógica. Claro. ¿Sabes que la lógica, los griegos enseñaban lógica, con lo que son los silogismos, Pedro es bueno, el hombre es bueno, entonces Pedro es hombre. Que hay toda Claro, una Bien cantidad de- aristotélico. muy aristotélico, pero en el fondo lo que hace la carrera de Derecho es enseñarte lógica con la legislación de un país. Entonces tú te metías al Código cual. Civil y es lógica. Si alguien le compra algo a otra persona y no se lo devuelve, ¿qué podía hacer? Pero más allá de aprenderte los artículos de exactamente qué dicen y dónde están, es pura lógica. Es qué es lógico que pases ante una situación tanto. Entonces al final, durante 5 años, es tanto la lógica que te enseñan, que algo te pasa. Algo queda. Yo te digo, te deforman un poco Sí. a empezar a verlo todo en forma lógica, pero ponte tú, creo que Steve Jobs en un documental que se llama The Lost Interview Muy bueno ese. decía, yo creo que todo el mundo debería estudiar o Derecho o Programación, porque son dos carreras que te enseñan a pensar en forma lógica. ¿Cachai? Y si tú te metías y toda la a razón. son programadores, tú te metí y todo lo que es Python o no sé, cualquier lenguaje que vais creando las variables, if tal cosa, then tal cosa, y es todo muy parecido. Cuando los programadores trabajan con los abogados, se entienden relativamente bien, porque es pura lógica, en cambio las otras cosas son un Claro. poco distintas. Oye, y entraste a Kerry, que es un estudio enorme, que nosotros sabemos cómo es el estilo de vida de los estudios gigantes, porque también lo estamos viendo ahora, empezando a vivir. Pero ¿te gustaba esa vida de ejercer de abogado? ¿Entraste a tributario? ¿Era un área que te gustaba? ¿Cómo fue tu vida esos primeros años entrando a un estudio como Kerry? Mira, estaba bastante desafiado porque pasé de la universidad a un estudio grande y que ven cosas entretenidas y hay transacciones y te sentís entrando Como importante. así. importante, chaqueta corbata. Yo entré cuando Kerry estaba en Miraflores, ahora están en el Titanium, pero incluso Miraflores 222, que era el lugar, entraba y había una cantidad de secretarias. Te y vaya al almuerzo todos vestidos con traje. todo vestido con traje, y te sentís parte de un equipo, no sé, del Real Madrid. ¿cachai? Te creía- Como acabo de entrar al Real Madrid. Te creía en Suits un poquito. Exactamente, y además que todos los abogados que están trabajando, por lo menos en Kerry, en todo seco. Todos primero su clase, de la Claro. Católica de Chile, o sea, ¿cachai? O sea, el nivel era muy alto, y entonces estaba ahí... La competencia también. La competencia, claro, y estaba ahí siempre trabajando con A-players, con gallos que eran lo mejor de lo mejor, que se los reclutaban los 5 estudios jurídicos más grandes y entraban a Kerry, todos muy buenos. Y entré muy desafiado y además entré en un área muy difícil, que es tributario, que los abogados le arrancan un poco. Porque Terrible, terrible. Tiene que ir con números, yo me saqué un 7 en tributario, me gustó harto. Y entré ahí a trabajar en tributario, entonces estuve muy, muy entretenido. No, la primera etapa fue duro, tenía que, a mí, y como les conté hace un rato atrás, a mí yo no resisto la hora cobrable, yo encuentro que es el cáncer de la industria. Tenéis que estar facturando por hora y Almorzáis, anotarlo. anotarlo, y estar ahí Sí. conversando con alguien en el pasillo y decís, cresta, dale 20 minutos con este gallo, son 20 minutos más que no voy a cargar y después voy a llegar al final de mes, no tengo la hora, al final de año, me va a llegar la cuenta de mi jefe porque tengo, en vez de 1536 horas, tengo 1325. Entonces, Claro. esa cuestión, el tema de la hora, yo nunca pude
hacer las paces con ese tema. Que es muy difícil. Oye, después entonces empezaste a postular al máster en NYU, entiendo, y quedaste y te vas a Nueva York. ¿Cómo fue ese proceso? Entiendo que fue máster en Derecho Corporativo. Me imagino que también se relacionaba un poco con lo que ejerciste también en Kerry. Y después entrar a un estudio en Nueva York. ¿Cómo fue ese cambio? También con la sociedad gringa, también cómo ejercen el derecho, cómo notaste el cambio. ¿Te inspiraron a algo después también con los proyectos que vinieron, los emprendimientos? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, mira, a ver, yo cuando me fui a NYU, yo lo que estaba buscando era escaparle un poco al LLM, porque todos los abogados se van a hacer un máster en Derecho, pero les prometo que no es nada más sofisticado como si viniera un panameño a estudiar un año, un par de ramos de Derecho en lo que ustedes están estudiando. Es lo mismo, es gente que entra. Bueno, pero yo creo que también mucha gente no lo hace por el hecho de aprender, sino que también por el título, que o sea, hoy día yo creo que lo de los títulos está sobrevalorado, pero todo el mundo que tenéis que tener título, tenéis que tener un máster, porque si no, no te va a dar. Todos estos máster y estos MBA y estas cosas, yo le diría que para lo que más sirve es para tu red de contacto. Claro. Porque las amistades que te hacía ahí son igual de fuertes que las amistades del colegio. ¿Cachai? Porque está ahí un año y muy intenso además. Y muy intenso, y están todos los extranjeros fuera de sus países, te hacen muy amigos. Yo hoy día tengo amigos brasileños, suizos, americanos, ingleses. Cada vez que voy a México voy, y eso me lo dio ese curso. Pero en el fondo los que estudiaron el LLM es como te enseñan corporations. Qué entretenido. Es lo mismo que Derecho, que una SPA, que una responsabilidad en la mitad. Con el nombre más glamour, ¿no? Claro, y entonces yo le arranqué un poco. Tomé a mí me aceptaron en Columbia, postulé solamente a Columbia y a NYU, porque quería Nueva York. Y me aceptaron en las dos. Y postulé a NYU porque tenía un programa mucho más fusionado con business, con Stern. Entonces te dejaban tomar un ramo de Derecho y puro ramo de Ingeniería Comercial. ¿Cachai? Entonces yo hice esa cuestión un poquito a propósito, porque en ese minuto todavía quería ser abogado, y quería ser socio, andaba con la ilusión de ser el mejor abogado, y todo el cuento que tú queráis. Entonces dije, no me puedo desperfilar tanto estudiando un MBA, entonces voy a hacer un LLM, pero al mismo tiempo quiero aprender de negocios, quiero aprender de business. Y ahí en el fondo acepté NYU porque tenía este cuento muy mezclado. Súper entretenido. NYU está metido en el Soho, en Greenwich Village. Olvídense lo entretenido que era. Además yo estaba soltero en esa época, entonces además lo pasé súper bien. Aura latina. Claro, armamos un grupo entretenido con los compañeros, con las compañeras de curso, hacíamos estas cosas y estudiábamos como mono. Iba a clase en la mañana, después se estudia mucho en esto del LLM, tenéis que estar leyendo hasta las 5 de la tarde, una cantidad de casos y case law y qué es lo que pasa. En otro idioma además. En otro idioma en inglés y muy entretenido. Yo diría que los mejores recuerdos que tengo de mi vida son ese año. De mi vida, de todo lo que he hecho en mi vida, tengo 42 años, ese es el mejor año de mi vida. ¿A qué edad lo hiciste? A los 29 años. Ya. Como el promedio en que la gente va a hacer el... Claro, por ahí. No, muy entretenido. Y después de eso, en el fondo, me quedé un año más. Postulé a un estudio jurídico que se llama Sullivan & Cromwell, que es uno de los más conocidos. En ese caso no me aceptaron por mi carrera, por mi estudio. Es un poco más cuando hay muy poca gente que la acepta en estos estudios jurídicos. Y básicamente es, si tú trabajas en un estudio, tú trabajas en Barros, ¿no es cierto? Sí. Si tú trabajas en Barros y postuláis esta cuestión, tenés que hablar con tu jefe, que es tu socio sponsor, que habla con el socio del otro estudio y le dice, oye, te quiero poner a Agustín, que es muy bueno, que trabaja acá y le tenemos fe. ¿Cachai? Entonces al final no es como que hubiera llegado a hacer un lobby y pasado mi currículum, sino que en el fondo yo trabajaba en Kerry y el año que yo estaba habían 6-7 personas trabajando en Kerry y las 6-7 pudieron quedarse trabajando porque Kerry los posiciona en estudios o en Europa o en Estados Unidos. Entonces, ojo, porque estos estudios jurídicos grandes, para alguien que quiere vivir afuera, es muy importante las redes, los networking que tienen, porque te posicionan. Sí, lo sabemos, ¿viste? Sí. Oye, ¿y cómo es el estilo de trabajo ahí en Estados Unidos, el mismo estudio de abogado? Yo había escuchado, de hecho, que ahí es un poco más como Suits en el sentido de que trabajan... Mucho, ¿no? O sea, entran de noche, salen de noche. Los gringos no son los gringos
por nada. O sea, Claro, olvídate está cómo claro. trabajan, pero es que es una cuestión, te Ya. juro por Dios que... O Te sea, llevan en los médico. estudios jurídicos chilenos se trabaja harto, pero son unas guaguas de pecho. ¿Ya hay cargo de horas también? Todo, Ya. olvídate, ¿no? Cargáis las 24 estos de gallos- una nomás. Estos gallos facturan 3.000 horas al año. O sea, Una locura. Pero no llegan a viven. las 7 de la mañana, salen a las 9 de la noche. Tú estás ahí a las 7 de la tarde un sábado en un restaurante con unos amigos y te llama el jefe y te dice, oye, we have to finish this. Anda a la oficina al tiro. Y tenés que ir a la oficina. Y trabajáis sábado, domingo, Como lunes, Mike martes. Ross, y ahí pescaba su Pero es que, bicicleta. ¿qué estilo de vida es? O sea, no es vida, es trabajo Es nomás. que Sí. en Estados Unidos ellos tienen... Claro, así cobran también. Pero... Mira, en Estados Unidos tienen todo el tema de los student loans, de los préstamos que están todos muy endeudados. Entonces todos entran a estos estudios jurídicos y el 95% de los gallos dice, una vez que yo pague mis loans, me Me van a relajo. cambiar y me voy a un estudio jurídico más piolita en Wichita Ya. o en Colorado, ¿cachai? Porque Nueva York es una moledora carne. Y de eso, de ese 95%, hay un 5% que, como hablábamos antes del podcast, que le encanta lo que hace. Ya. Acuérdense de mí, esta cuestión se la voy a repetir en toda esta conversación. Tenéis que encontrar una cuestión que te gusta. Porque esa es la... Antes de seguir esta conversa, cuando yo estaba trabajando en Sarah Cromwell, yo estaba ahí, ya empecé a estar medio cruzado. Ya. ¿Cachai? Dije, Que esas son las dudas. esta cuestión le estoy metiendo, estoy de 5 años de derecho y estoy tributario, lo que tú dirás, y estaba llegando a un punto que te decía, esta cuestión me está costando mucho. O sea, llego a la pega y estoy aburrido con lo que estoy haciendo. Digo, ay, hay que cargar la hora y llegó una pregunta de un cliente. Ay, digo, esta cuestión, Claro. hay algo que yo te digo que no puede ser esto. Claro. No puedo tener que estar tan urgido o tan apestado trabajando. Y en el fondo en la religión católica hay un tema que te dicen hay que santificar con el trabajo. Una cuestión como hay que santificar. Hora es la mora. Y hay que meterle sufrimiento al trabajo. Y yo decía, ya, así será la cuestión. ¿Cachai? Y de repente vi un video de ese discurso de Steve Jobs ¿En Stanford? Ese es y buenísimo. ese gallo me pitió. Buenísimo. La razón por la cual- Buenísimo, te mueve al tiro. buenísimo. La razón por la cual yo Sí. soy abogado es porque vi ese video. Ya. ¿Cachai? Y ahí está, yo era mucho más chico, no estaba tan consciente de los ángulos distintos de la vida. Y vi ese video y el tipo cuenta 3 historias, una que que todos nos vamos a morir, y otra de las cosas la más fuerte para mí es you have to find what you like. Como tú tienes que encontrar lo que te gusta. Yo lo encontré a los 20, te decía el gallo de suerte, pero si tenéis 25, 30, Ya sea 35, en algún minuto. Keep looking. tenéis que seguir empujando y empujando, tenéis que creer Sí. que en algún minuto, si seguís empujando, vais a llegar con algo, esto me encantó. Y una vez que llegaste a eso, en el fondo pasáis a otra etapa, que ya no es santificar con el trabajo, sino que encuentra lo que te gusta y nunca vais a tener que trabajar un día en tu vida. Claro. Qué ¿Cachai? gran frase. Increíble, sí, sí. Entonces, cuando tú encuentras algo que te gusta, no se siente como trabajo. Pero muy poca gente entiende esta cuestión. Hay muy poca gente, te diría yo, que te dice, mi pega es increíble. Yo llego a la casa y está mi señora viendo Netflix, o nos sentamos a comer y, oye, ¿querés ver tele? No, quiero ir a ver YouTube, ver un video de ella y que está súper entretenido, cómo hacer algo, ¿cachai? Entonces, Obvio. y cuando estaba trabajando de abogado, era como que quería ver todos estos videos de tecnología o lo que fuera, pero tenía que trabajar la pega, Obvio. estaba apestado, era como cuando me tengo que ir para poder hacer las cosas que me Que en gustan. verdad te gustan, sí. Estaba totalmente cruzado, ¿cachai? En cambio, los que son, yo les contaba, yo tengo muchos amigos que son socios de estudios jurídicos y ellos lo pasan muy bien. Están Cada uno con lo apasiona. suyo al Están final, entretenidos, claro. están entretenidos su pega, que la cláusula, que vamos a hacer esto, y que el deal, entonces que la contraparte me dijo, y que lo vamos a hacer así y así, y viajan, y tienen su vida, y les gusta lo que hacen, ¿cachai? Pero esos son como el 5%. Sí. Oye, yo quiero avanzar un poco también por temas de tiempo y porque hay hartos temas que tenemos que tocar. Pero, ¿cuándo vino el paso a la acción? Que te diste cuenta, ya, sé que quizás no estoy tan encantado, pero quiero cambiar mi día y empezaste con tu emprendimiento, fuiste al Singularity University. ¿Cuándo vino el paso a la acción? Como sabéis que voy a cambiar esto. Porque entiendo que además volviste a Kerry después del máster. O sea, después de Sullivan & Cromwell, me mandé un viaje, yo era muy amigo de un brasilero que también trabaja en Sullivan, y me dijo, oye, ya que vamos al matadero de vuelta, Peguémonos un no viajecito. nos pegamos un viajecito si no nos van a retar. Pues. Claro. Entonces él trabaja en Beirano, que es un estudio grande en Brasil, y nos mandamos un viaje como de 3 meses, Wow. largo, ¿Dónde? largo, por el sudeste asiático. Ese viaje no, Ese parece viaje que no parece volví, que no lo ya. hemos hecho, pero parece Sí. que no volví nunca igual.
Claro. No volví nunca. Es que ningún Y viaje yo lo hice a al los final. 30, a los 31. Y la cuestión es que ponte tú que las dos o 3 semanas yo iba a carretear. Iba a Bangkok. Porque iba a volver a trabajar, Claro, era registrar era un horas. viaje con un amigo entretenido, estábamos los dos solteros. Después del Ese es un máster. patrón que vuelve. ¿eh? Claro, y a Bangkok, y después íbamos al sur, a Copipí, a Copañana, a la Full Moon Parties y todo el cuento. Pero a las 3 semanas, puta, el viaje me pegó en la nuca, ¿cachai? Porque en el fondo empecé a descubrir la meditación, el budismo, cómo ven la vida estos gallos, que les enseñan desde que tienen 5 años de que se van a morir. Cuando son muy jóvenes. Y Tiene entonces muy en la cabeza. lo tienen muy en la cabeza y como algo bueno, miran la muerte como algo bueno. En cambio, en el mundo occidental se esconde la muerte. Sí. Hasta que tú no estás viejo que te vas a morir o te da una enfermedad grave, es tema tabú. No se habla de muerte porque aquí, Sí. oye, hagámonos Sí. los locos con este tema. Y estos gallos lo tienen muy consciente. Entonces, están haciendo todo el rato cosas conscientes, cosas que les gusta porque se dan cuenta que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir y lo tienen muy, muy asimilado. Y además que al tenerlo asimilado de chico, y llegáis al minuto que te vas a morir, mucho más tranquilo. Porque lo venís preparando hace mucho tiempo. Claro. ¿Cachai? Entonces, ya me pegué ese viaje. Y volví un poquito distinto y ahí volví de vuelta aquí a Kerry y ya no era la misma persona. ¿Cachai? Me había pasado los Steve Jobs, encuentro lo que te gusta, y además que El viaje. y Vivir en Nueva York también 2 Nueva años. York, todo el cuento, y me costó también mucho llegar a Santiago, porque en el fondo llegaba de vuelta a los mismos carretes que llegaba antes, estaban Otro todos tipo, hablando siempre exactamente lo mismo claro. que hablan, la Lo misma mismo que nos pasó a nosotros conversación. siempre. Oye, que ¿te acordás que este cero medio que bonito cuando le hicimos? Y tú decías, oye, Los pero... mismos chistes. todo. Claro. Y entrabas tú y querías hablar de cosas nuevas y tus amigos te dan probablemente 4 minutos para que contaras tu experiencia de 2 años. Y listo, después se acabó. ya quería, chao, y se acabó. A facturar. A cargar horas. A cargar horas. Pero no, te lo digo más con los amigos. Claro. Con los viernes, los sábados, cuando carreteas y te das cuenta que en Chile, en Santiago, no pasa el tiempo. Es como que un año en Nueva York son como 8 años de cosas acá, ¿cachai? De personas que conocí, de cosas que aprendiste, que viste. Y en cuanto a la pega, llegué a corporativo. Me cambié de tributario a corporativo porque me entretenía la combinación de los dos, pero ya estaba medio... Ya. Algo había cambiado No, en ti, ya digamos, era ya. como que le estaba metiendo ya la quinta al auto y era como, no, sí, esto usted me gusta, es bacán, y me gusta el estudio. La gente que trabaja en Kiri son todos un 7. O sea, sigue siendo Claro, no es un tema de calidad humana, es un tema de... Exactamente, ¿cachai? O sea, De vida. A mí lo que me dio pena no fue renunciar a la carrera, me dio pena renunciar al estudio, a la Claro. gente que conocía, que en el fondo era mi amigo y tenía muy, muy buena onda con todo. Pero ya estaba medio podrido, pero no sabía cómo salirme. Y aquí en el fondo es un consejo que les doy a ustedes, bueno, porque la carrera de Derecho, tú estás en el colegio y te enseñan matemáticas, lo que tú queráis, y tú te metías a Derecho y es como que te metías al seminario, bueno, para ser cura. Sí. ¿Cachai? Te sacan todos los ramos que sean finanzas, de número, te sacan para afuera y tú tienes que ser un abogado. Y eso es el peor error que existe, porque cuando tú te metías a la carrera de Derecho y a alguien le pasa una crisis vocacional a los 30 años, decís, ¿y qué voy a hacer ahora? Sí, pues no aprendiste nada. Pero voy a ir a meterme a una cuestión porque no sé de número, no sé cómo usar Excel, no entiendo de finanzas, no entiendo nada. Entonces al final, cuando estás metido en un estudio jurídico y te querés salir, al final o me voy a una fiscalía o me voy a la municipalidad a trabajar de aquí. Y si no, ¿qué es? Como que te dejan... Por ir freelance haciendo contratos. ¿Cachai? Entonces al final, yo creo que debería ser obligatorio la carrera de Derecho. Por lo menos finanzas 1 y finanzas 2, que no es tan difícil. ¿Qué es un depósito a plazo? ¿Cómo funciona el Cosas impuesto? ¿Cómo son las inversiones? Renta fija, variable. Incluso el uso de Excel, de Word. Valorizaciones. En vez de hacer el taller de bibliotecas, podrían hacer un taller de Excel, mucho más ¿Cachai? útil. Claro. En la carrera en Derecho te dejan en pelota. En todas estas cosas tenés que aprenderlas solo. Sí. No te enseñan tecnología, los abogados te pegan con 2 dedos, no saben usar Word. O sea, si el que sabe usar Word, indexar palabras y dividir la pantalla en 2 es como... Genio. Sí, pues, genio. Un genio. Y los Y más, están sí. ahí, oye, que no sé. Claro. Tú sabes que las empresas tecnológicas que atienden a los estudios jurídicos tienen una mesa de ayuda que tú llamas y dices, oye, es que no me funciona la cuestión, ayúdenme porque esta cuestión No funciona, está funcionando. típico. Sí. Y hay una frase típica que se llama, es un error picnic.
Problem in chair, not in computer. Te pasó el técnico de nuevo así, oye, a ver, tiene un listado, a ver, ¿está enchufado el computador? Claro. No está enchufado ya, enchufa el computador. Entonces, es un nivel tan básico que eso, y son todos los abogados son muy inteligentes. O sea, para estudiar esa carrera es resiliencia, tenés que ser lógico, entonces, y te dejan sin entender nada de eso. Y esa cuestión es fatal. Entonces, cuando yo estaba estudiando corporativo, o sea, estaba trabajando ya de vuelta en Keri, decía, ¿qué voy a hacer? Aquí no me gusta esta cuestión, no quiero seguir siendo abogado, no me quiero ir a la fiscalía, quiero emprender, me gusta el emprendimiento, las startups, empecé a entender toda la historia como de las startups de social network, de Facebook, y me apasionó mucho ese tema, la tecnología junto con el emprendimiento tecnológico, de todo este mundo, de la ronda, de la serie D, de la serie C, de la serie A, todas esas cosas, y ahí estaba frito y me empecé a meter un poquito en Venture Capital como abogado, pero veía el term sheet, o sea, de los términos, pero muy por fuera, no lo que estaba pasando. Y quizás muy hacia lo jurídico también, como de muy hacia lo jurídico, exactamente, como revisar el documento, claro, que esté bien y todo el fondo, cuento, pero no estar creando una empresa. Y ahí, como dice también Steve Jobs, eso de connecting the dots, que todo lo que te hacía en algún minuto va a conectar. Y lo agarré. Un año y medio antes fui a un restaurante en Nueva York con este amigo brasileño que les cuento, que llegó un amigo de él, que se llama Everson, a Nueva York, y fuimos a almorzar en un restaurante, y en el restaurante que almorzamos me tocó sentado al lado de este Everson, y mi amigo me dice, oye, si quería entretenerte, conversa con él, porque este gallo que tiene 30 años, hace 5 años vendió su startup en como $60 millones. Le dije, no. Invita a él. Claro, le dije, pagó, me imagino. ¿Cómo será este personaje? No conocía nunca a nadie que había vendido su startup tan joven, y me toca al lado. 60 millones. O sea, el locura. tipo era lo más humilde que hay, muy simpático. De hecho, me invitó a su matrimonio hace como 5 años. Y muy buena onda. Y ahí yo le digo, ya, oye, déjame hacer una pregunta. A ver, vendiste la startup, te llegó el cheque te invento que eran 2 socios, 3 socios, y te llegó en tu cuenta corriente de $20 millones. ¿Viste los números? Ya, perfecto. Los viste, te fuiste a viajar. Carreteaste, te compraste la casa, te compraste el auto, todo el cuento. ¿Qué hiciste? ¿Te vino una depresión después? ¿El y ahora qué? Como el y ahora qué es como que te quitaron un poco y ya no tení la angustia de que tengo que trabajar para recibir las lucas. Claro. Me dijo, sí. Me fui a la B. O sea, es muy común. Me despertaba en bata todos los días a las 3 de la tarde. ¿Y qué hago? A los 28 años. Claro. Entonces terrible. ahí el tipo me dijo, mira, lo que me salvó un poco la vida. Lo que me salvó un poco la vida fue que postulé al campus de la NASA en Silicon Valley a estudiar tecnologías exponenciales, en una cuestión recinto militar, y que me contaron para dónde va el futuro, y ahora estoy metido en esto. Y yo miré y dije, tengo que ir para allá, tengo que ir para allá. Para allá voy, no, se me vino menos que imposible, un abogado. Chileno más encima. Ah, dije, qué lata, o sea, ¿cachai? Es como que me mató el minuto, porque dije, eso es lo que yo debería haber hecho. Eso es lo que me entretiene, eso es lo que me habría encantado hacer. Claro. Y me quedo ahí dando vueltas ya. Y cuando estaba, esta historia la cuento, cuando ya estaba quemando los últimos cartuchos, que dije, ¿qué hago? Y dije, ¿sabes qué? Voy a postular esta cuestión. ¿Qué pierde? Yo no perdí nada. No perdí nada, y me metí a la página de internet y te hacen una cantidad de preguntas cabronas, onda, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué eres tan especial? ¿En qué nivel de la empresa estás? ¿Qué has estudiado? Y tenés que hacer un ensayo, ¿cachai? ¿Cómo quieres tú impactar profundamente a tu país? Wow, me encanta. ¿Cachai? Y ahí en el fondo mandé una cuestión larga, pero básicamente mi ensayo, como tu punto fuerte, mi discurso es, yo creo que la forma como se ejerce el derecho en Chile está desactualizada. Desde la constitución de sociedades, desde la forma como se registra la empresa, desde el sistema de horas. Yo quiero cambiar cómo se ejerce el derecho en Chile. Así, tal cual. Y a los 2 días me aceptaron. Wow. Y yo dije, no, salí corriendo. Brutal. No puedo creerlo que ustedes que me hayan aceptado. Y ahí fui donde mi jefe, que era el socio a cargo mío, le dije, oye, me tomé 2 semanas de vacaciones, porque duraban 20 días. Y ahí decía, bacán, ¿a dónde vas? A Cancún, así, claro. No sé, a Perú, a Machu Picchu, no, me voy a estudiar tecnología para poner al campus de la NASA. Se ha caído de la silla. Me estoy molestando, pero o sea, me estoy cachando que como que... Como que no va. Eso no es descansar, viejo. Claro. Tocarse con la profesión. Le dije, sí, porque siempre me he entretenido. Yo en los colegios metía los computadores a mis amigos, siempre he sido tecnológico. Ya, pues me fui y ahí me rompieron la cabeza. Fíjate, esa cuestión fue impresionante. O sea, todo lo que está pasando hoy día, a mí me lo contaron hace 10 años atrás. Increíble. ¿Cachai? Y cuando llegué de vuelta,
la gente no quería conversar conmigo. Yo les decía, ¡wow! ¡Vayan Está ahí. ¿Qué artificial! Y todo como, ya, ¿qué pasa? No, te prometo, viene AI y viene blockchain y viene... Nos van a reemplazar. ¿Cachai? Entonces nadie sabía exactamente lo que... Son muy buenos para predecir esto que es cuándo va a pasar, ¿cachai? Por estadística, por matemáticas, saben que ciertas tecnologías van explotando en ciertos años, no saben exactamente de qué forma iba a ser AI, si iba a ser Machine Learning o iba a ser Google Brain, pero nadie sabía que iba a ser esta generativa. ¿Qué pasó? Entonces ahí, básicamente yo volví, le dije renuncio, y ahí me dijo, ¿y qué voy a hacer? Le dije, no sé, pero algo hay que hacer. Lo primero que tengo que hacer es salirme. O sea, ese es el primer paso, porque si no no tenéis tiempo a pensar tampoco lo que quería hacer. que pues. sí, ¿En qué minuto pensáis? ¿Cachai? Y en el fondo me empecé a preparar un poco y dije, a ver, ¿qué es lo que yo encuentro que es lo más piteado de cómo los estudios jurídicos hacen su pega? La redacción de los contratos. Pero viste que al final siempre tratando de actualizar el derecho, ahí como que seguíais metido con el derecho. Pues, porque... Es que era lo que más sabía hacer en ese minuto. Yo estaba metido, estaba metido en un estudio grande y todos los estudios grandes, y en Nueva York también, en todas partes del mundo, la forma en que se redactan los contratos es una vergüenza. ¿Pero por qué? Porque tú tenés que redactar un contrato y ¿qué hacís? Te metías un sistema que ponís el contrato no sé cuánto, te parece una base de datos de una cantidad de contratos, tenés que ir buscando uno por uno, al final tú sabés quiénes son los abogados buenos, entonces están los nombres al lado de quiénes son, y tú lo vas abriendo. Copiáis el modelo y todo. Y el modelo, y agarráis uno, y agarráis la cláusula y la ponías al lado, y después copiáis, y que no sé qué, o agarráis un modelo anterior de que hiciste, y al final los abogados, después de 10 años, tienen su archivo secreto, que no se los comparten a nadie, que son sus contratos. Sus contratos, su modelo, pero que se supone que tienen que estar metidos en la base de datos y todo el mundo debería tener acceso a ello, pero hay una mafia de que nadie los comparte porque son tus contratos, no querían, entonces hay un los sistema que está muy apuntes. mal hecho. Sí, y cuando tú estás en derecho, tú crees que cuando vas a entrar están todos los templos y te van a explicar, pero es Sodoma Gomorra la cuestión, ¿cachai? Claro. O sea, llegáis para allá y tenéis que tú ahí a punta codazo empezar a Como podáis nomás. Y volvemos al ¿Cómo tema de la puede? competitividad también. Entonces yo dije, oye, aquí esta cuestión debería haber unos templates con document automation, que tú pones los campos, qué contrato querís, que te inserte las cláusulas, que esté todo perfecto. Y ahí en el fondo mi hermano Sebastián, que tiene una empresa que se llama Tecnolex, que le ve todo el tema al back office a todos los estudios jurídicos grandes, incluido Barro, sí. Barro. Lo he llamado varias veces. Claro, Por cosas y yo le picnic. dije, oye, Document Automation, me dijo, sí, mira, yo feliz, tratemos de armar algo de Document Automation, pero necesito un abogado. ¿Sí? Y ahí armamos script, ¿cachai? Y ahí armamos script y pusimos una página abierta al público donde te metí hoy día y completáis los contratos y los bajáis. Y después en la fiscalía, a la fiscalía es mucho más útil que los estudios jurídicos, porque lo que yo no sabía, lo fui aprendiendo en el camino, los documentos legales de los estudios jurídicos son todo el rato distintos. Eres como un consigliere. Más difícil automatizarlo. Es más difícil, porque siempre la cláusula es distinta, el cliente está pidiendo algo, pero en la fiscalía siempre son siempre iguales. Claro. Lo mismo. Entonces a esos gallos A ellos les queda ideal. les funciona mucho mejor. Y ahí en el fondo estuve metido 5 o 6 años metido en eso. Y ahí aprendí más cosas. Y ahí aprendí de programación, o sea, no a programar, pero trabajaba con un programador, en el fondo y ahí tanto muestras las dificultades cuando una startup, que tiene que salir a vender, que Instagram, cómo vendís por Instagram. Todo cuento un poco cómo se arman las startups, pero nunca levantando plata. En el fondo era nosotros metíamos plata y con lo que ganábamos íbamos manteniendo la empresa. Y ahí estudié programación, me fui 6 meses a estudiar programación en Nueva York de nuevo. Me fui con la Cata, que es mi pareja, y que ahí me acompañó. La pobre estuvo 6 meses, no sé, en Nueva York. Yo pensé que iba a ser más fácil para ella mientras yo estaba programando, pero ella estaba un poquito más sola en Nueva York y me fue a apañar. Y cuando estaba allá me llamó mi actual socio de Webuild, que es una plataforma de levantamiento de capital privado para poder invertir en real estate en Estados Unidos, y me dijo, tengo esta idea que puede ser gigante, pero muy regulatorio, muy legal, así que te tendría como socio, como cofundador. Y dije, ya, perfecto. Y ya en esa ya venía con todo el baje de atrás, ya había aprendido. ¿Y Script ya seguía funcionando? Sí, no, sigue funcionando. Sigue funcionando, tenemos clientes, todo el cuento, pero en el fondo fue la primera cuestión que agarré, que pensé que podía hacer algo, pero cuando estáis metido dentro del tema, empecé a ver una cantidad de variables más de la Matrix, y que el tamaño de mercado, que sea replicable, que sea escalable, una cantidad de cosas que te piden los venture capital, los VCs, para ponerte plata. Claro. Que en el fondo Script era como, ya, perfecto, yo postulé a Startup Chile, no quedamos, porque te decía, ya, pero esto no es escalable, ya automaticé documentos chilenos, perfecto, con cláusula chilena.
como los canales de Perú, Sí, como los canales de Colombia. Claro, Entonces, sería es acá. muy chiquitito, no te vamos a dar plata porque acelerar esa cuestión no podéis salir a venderlo, tenéis que ir a automatizar la legislación de todos los países. Entonces, cosas como esa, vais aprendiendo. Entonces, ahora, por ejemplo, en Webuild, nosotros armamos sociedades en jurisdicciones neutras de impuestos, donde todos los latinoamericanos transfieren la plata para allá y después la metemos a Estados Unidos. Entonces, en cualquier lugar del mundo que nosotros vayamos, podemos operar script y eso hace que un visite diga ya, ahí tenés $1 millón y te lo Es compro. automatizable entonces. Entonces hay muchas cosas que en el fondo tenéis que aprenderla jugando el partido de fútbol, porque si no, no entendí. Pero lo más importante era salirse. Mira, le voy a contar una historia divertida. ¿Conocen PayPal o no? Sí, Sí. PayPal Elon la Musk fundó también, Elon sí. Musk, o sea, es Peter Elon Musk Thiel. y tenía una empresa de él y al lado estaba Peter Thiel Sí. con Reid Hoffman. Bueno, que le jugaron mala pasada, pues, con PayPal. Le jugaron chueco a Elon Musk. Lo sacaron, Sí, claro, ya sí, se conoce po. la historia. Entonces Sí. estaban los dos compitiendo y se fusionaron. Zip2. Las dos empresas. Hemos leído la Zip2. biografía. Sí, po. Leí la Walter biografía. Isaacson. Ya, y crearon PayPal y Elon Musk era el CEO y se Sí. fue de luna de miel y cuando volvió Peter Chao. Thiel le dijo chao, Chao, Peter sí. Thiel. Peter Thiel es abogado. Sí, po. Es abogado y Peter Thiel cuenta una historia que es muy divertida. Peter Thiel trabajó en el mismo estudio jurídico que yo en Nueva ¿en York, serio? en Sullivan Crowe. Ya. Y el tipo cuenta que estuvo un año ahí y cuando entró y salió, volvió a buscar unos papeles o no sé qué cosa y los amigos le decían, "How did you escape from Alcatraz?" Claro. ¿Cómo escapaste de esta cárcel? ¿Cachai? Porque para los que no les gusta, Qué terrible. al que le tenemos, tengo muchos amigos que les encanta, mi familia, muchos mis tíos, mi padre es abogado, y les encanta lo que hace, pero hay un 95% que está muy jodido ahí adentro y que lo ve como una cárcel. Es Con como, 95% es ¿cómo me salgo? muchísimo. Y yo creo que por ahí está Pero- el porcentaje. Muchísimo. Wow. ¿Cachai? Entonces al final él te dice, yo llegué para allá y todos me miraban así como... Sí, po. es como que... ¿Cómo él, escapar? preso, Es un superviviente. Se está yendo con la... Claro. Como, chao cabros, que estén bien, y están todos ahí diciendo, Claro. estoy metido en esta cárcel. Y Peter Thiel en el fondo contaba un poco eso. Entonces aquí te digo yo, es que si a ti te gusta lo que... No, si a ti te gusta lo que estás haciendo, es una carrera muy buena, muy agradecida, te da mucho prestigio, paga muy bien, es entretenida. El campo grande también. El campo es grande, pero si es que si no te gusta la cuestión, Está cagado. es muy complicado. Tenés que empezar uno, sálete rápido. ¿Cachai? Sí. Porque sacar los dedos del enchufe es lo Sí, el difícil. problema, que es lo que yo pienso, es el tema de las finanzas, pues porque Claro, me imagino ¿cómo te que uno, salís? para salirse, tiene que tener por lo menos un colchón de ahorro, porque si no te estáis tirando a la piscina que te podéis comer 5 años sin ningún ingreso. Y, no y así, tampoco podríais pensar así e innovar de manera lúcida, porque estáis más... también, ¿Sabes lo pues. que yo Entonces me recomendaría? imagino que al final pegarse el salto, mucha gente está atrapada por el hecho de pensar qué voy a hacer con la plata. Mira, yo mirando para atrás, un autoconsejo que me daría a los 30 años es más que armar una startup, cuando de abogado no tenía el conocimiento, no entendía cómo funcionaba el cuento, es meterse en una startup. ¿Cachai? Porque adentro de una startup tú podéis partir como el gallo del abogado o lo que sea, pero lo que, ¿Cachai se, cómo lo que funciona? se necesita en una startup son manos. Claro. Son gallos que quieren hacer todo, que se el Y moto, trabajar harto y- también, pues porque están en... Claro, pero es que es mucho más entretenido. Porque Sí, estáis pues. Tenía una creando misión, algo. ahí está todo el tema de la Tenía misión que visión. decía Steve Entonces, Jobs y los más. Al final, si tú entras a una empresa grande, sería abogado, lo único que voy a hacer es el abogado de la empresa, porque el ingeniero comercial ya están los puestos y cajitas, Sí, que hay que llenar con los puestos cada uno. Pero una startup, tú lo que necesitas es un tipo que te diga, vamos a la guerra, yo hago todo, hay que ir a buscar la cuestión para allá, hay que vender, yo agarro el teléfono. Es una misión, literal. Yo soy el que vende en Webuild. Y aparece la cámara y yo voy a decir, mira, el proyecto inmobiliario aquí y allá. Y ahí aplicáis el abogado, el Y ahí me chamullo. dicen, oye, ¿qué pasa con esto? Blanda. Yo soy abogado y le saco un poco el sombrero de abogado, le cuento que tributariamente esto es así, así, así. Pero en el fondo una startup te da espacio para aprender cosas que no sabí Claro. y no tenéis que ser financiero y vaya aprendiendo en el camino. Entonces, era una cosa que en mi época no existía, no habían tantas startups, hoy día está lleno de gallos como contratando y que levantaron plata y en el fondo un gallo que llegue y diga, oye, mira, André, si llega un abogado hoy día, me dice André, yo me hago cargo de venta. Yo estoy metido en ese estudio, sé de esto, es muy útil para ventas de Webuild, que el que esté vendiendo entienda de derecho porque le produce tranquilidad al vendedor. Yo me la juego y quiero trabajar aquí en Webuild en venta. El abogado lo pongo vendiendo y después le digo, ya te cargo de esto, ya me el investor report, ya me aquí, llamo ya y Y ahí te vas empecé a metiendo, aprender. claro. ¿Cachai? O sea, hay una salida Claro. a lo que voy yo. Hay una salida, pero para que haya una salida tenéis que sacar los dedos del enchufe rápido, si es que no estáis metido en una cuestión que te gusta. Es súper útil trabajar en estudios jurídicos 4 o 5 años porque aprendí harto, te da estructura, te enseña a trabajar, pero si no te gusta, después de 5 años ya lo empezáis a pasar mal.
¿Cachai? Que empieza la carrera de socio y que mira que me van a hacer socio no, y que empieza un cuento medio entre los 31 y los 36, te diría. La cuestión se pone pesada porque tenéis mucha gente al lado que quiere ser socio y que están ahí como compitiendo, entonces Echa a perder el ambiente también. se echa- ¿no? si no lo manejáis bien es un poquito más jodido esa etapa, pero los primeros 4 o 5 años de un estudio jurídico es puro beneficio. Sí. Aprendiste la estructura, te aceptan en una universidad si querés estudiar un máster, te podés llegar a conseguir pega, o sea, es un muy buen deal. Y hay que estar consciente de que no es para todo el mundo, ¿no? Hay algunos que van a querer que van a querer ser socios, y maravilloso. Y es muy razonable que hay otros que te dicen, no, Peter Thiel, trabajé en esta cuestión, pero quiero armar una startup, PayPal, la que les va bien, que les va mal, pero hay espacio para abogados, por ejemplo, en una startup. Sí. Te contratan al tiro. Oye, ya con las últimas preguntas, pero me da la impresión de que tú, o sea, yo soy más pesimista, diría, pero que tú tenías harta fe en Chile. ¿Tú crees que en Chile es fácil, o sea, no es fácil porque nunca va a ser fácil, pero hay buenas oportunidades para aprender y que te vaya bien? Porque además estuviste metido un poco en política, que fuiste candidato a constituyente. Me imagino que tenía harta esperanza en lo que puede ser Chile de acá al futuro también. ¿Creéis que hay oportunidades de emprender buenas, hay que tratar afuera? ¿Cómo Mira, lo veis tú? De acá hacia adelante también. Chile siempre ha sido un buen laboratorio en Latinoamérica para aprender. ¿Por qué? Porque es un país chico. Si tú, mira, tú todavía está una cuestión que se llama el índice de corrupción de Uber, que era cuánto le costaba a Uber entrar a un país, era cuán corrupto era. De Argentina, Claro. los sindicatos, no pudo entrar nunca, y en Chile entró semisoplado, están pasando una ley, y creo que ya la pasaron. Entonces, porque son tan pocos que no podís taponear a las startups que están haciendo cosas, porque si que no te van a pillar si estás haciendo algo ilegal por taponear el emprendimiento en Chile. Entonces, además Chile es un estado unitario. Claro. La legislación es la misma de Arica Punta Arenas, ¿cachai? No tenía estado federal, entonces en el fondo es muy buen laboratorio para decir, tengo una idea, la voy a testear, la gente está comprando, me levanto plata y me voy para allá, para acá, para allá, y ya cuando esté más grande, más arma. Entonces es un muy buen laboratorio. Lo malo que tiene Chile es que es un mercado muy chico, ¿cachai? Entonces, Estamos muy que te lejos. pongan plata para que en el fondo funcione en Chile, tenéis que salir a venderla después a Perú, a Colombia, a Brasil o a México, pero Si puede, no, no te alcanza. puede que no te alcance. En cambio, una startup en México que le ponéis lucas, es más difícil testearla porque el mercado es más complicado, pero si es que te va bien, ya está en un mercado gigantesco. Pero dentro de aquí hay buen ecosistema de venture capital, te ponen plata, si tenías una buena idea te financian. Los chilenos son muy buenos, son muy educados, o sea, los que han estudiado en universidades buenas son secos, se los pelean en Estados Unidos, los argentinos los admiran. Es un muy buen país con profesionales muy buenos. Lo único es que somos muy chicos. Claro. Entonces tenéis que armar una cuestión y tenéis que rápido salir a escalarla para afuera, porque si no vaya a ser siempre un kiosco. Oye, y esto de la tecnología, la inteligencia artificial, que me imagino que lo viste en Silicon Valley también, ¿creéis que cómo va eso hacia el derecho también? Yo siento que nunca nos va a reemplazar, pero si es una herramienta que nos va a servir demasiado, no sé cómo lo veía, hacia dónde va. A ver, los abogados históricamente son como los doctores. Sí, la tecnología, a mí, no, esta cuestión, yo soy abogado y aquí esta herramienta, váyanse toda la punta del Soy cerro, irreemplazable. yo soy abogado, yo soy irreemplazable. acá. Yo soy abogado. Y AI es el primer evento de extinción masiva que está viendo la profesión. Es como con los dinosaurios están viendo un meteorito. Claro, Que nosotros viene estamos viendo ahí bajando, la... sí, oye, ¿qué está pasando ahí? Primera también vez que la tiempo. profesión está viendo el meteorito, que viene bajando y viene más cerca, viene más cerca, viene más cerca, viene más cerca. Entonces al final ya se sabe un poco lo que va a pasar. No hay ni una AI que te va a reemplazar al abogado, no. La persona que va a reemplazar al abogado es el abogado que sepa usar AI mejor que tú. Claro. Y hoy día, yo soy el fiscal también de Weevil, nosotros pagamos $10.000, $15.000 al mes, abogado gringo, y hoy no pagamos ni un peso. Y yo converso con ChatGPT todo el día, le meto un contrato, le digo, a ver, revísame esta cuestión, insértame la cláusula, dónde tengo que meterla, y ahora redacta el mail para el abogado norteamericano, para que No, sí, resumen. increíble. Hay que complementar. Y estoy todo el rato, en el fondo, mi mejor amigo, estoy todo el día completo armando ChatGPT, armando custom GPT, si tengo un GPT que se llama Weevil Canadian Legal Advisor, y tengo otro GPT con todos los datos societarios de la sociedad. Entonces cuando me piden un formulario de un banco, subo el formulario del banco, le digo llénalo con todos los datos de Weevil de SPA, y listo, PDF y lo mando. Entonces
Esta cuestión, lo que está pasando hoy día con AI, es tan potente que el compadre que no se suba hoy día arriba de esta cuestión, hoy día, o sea, ayer, ya te tenés que, yo llevo 3 años en donde le dedico por lo menos Claro, el mejor día 2 para empezar horas fue ayer. al día en esta cuestión, y estoy suscrito a una cuestión que se llama Rundown University, que pago muchísimo, porque me da mini videos de 7 minutos de cómo hacer cosas prácticas para automatizar todo. Yo hoy día tengo todo automatizado, todo automatizado, y en algún minuto para Webuild pensamos que íbamos a tener que contratar a 20 personas, y hoy día estamos pensando que ya somos demasiado con los 8 que somos, porque podía empezar a consumir y a hacer más cosas. Entonces, en cuanto a lo que es tecnología, sorry, pero el abogado que no se subió a esta cuestión ayer, nos quedamos abajo. te quedaste abajo, porque van a llegar gallos con mi perfil o van a llegar gallos jóvenes de 25 que van a cachar esta cuestión y se los van a comer vivos. O sea, como por los huesos, Es la se los van a comer vivos, de cómo usan AI versus el que sigue ahí, que la cláusula, que el cuento, que cómo se hace con los 2 dedos, ya no resiste. Es tanto la violencia de aceleración, de eficiencia que te da, que ya no resiste no, es que yo soy abogado, porque yo hago las cosas manuales, porque lo hago más inteligente. Ya quedaste fuera de juego. Es como ese abogado se demora 5 días en hacer una cuestión versus el otro abogado se va a demorar 5 minutos y te lo va a hacer 10 veces mejor que tú. Sí. Oye, y en el campus de la NASA, ¿escuchaste alguna innovación que aún no se ha dado y tú decís, oye, esto va a revolucionar todo? No solamente el mundo de derecho, pero todo. Sí, todo lo que es medicina está todavía en el pipeline. Lo siguiente que viene era Information Technology, que esto es automatización de procesos. Después venía Artificial Intelligence, que es lo que está pasando hoy día. Después venía 3D Printing, que son las impresoras 3D que ya está saliendo, que pueden imprimir las pistolas o pueden imprimir, van a pasar a que los edificios, una impresora 3D te lo imprime, que ya está saliendo. Todo lo que es energía solar eólica, que ya lo hemos visto, está avanzando, pero ya hay ese cuento. Y todo lo que es biomedicina, ponte tú, biotecnología, te decía en el 2015 que la próxima pandemia que hubiera, ya iba a haber la primera vacuna, que es la Pfizer, en donde en vez de testearlo a mano, iba a tener unos modelos 3D que pudiera en el fondo testear la cuestión, y que la Pfizer le hicieron así. A la Sinovac de los chinos le hicieron a mano. Y la otra, que es la que viene, es lo que es nanotecnología. Esa es la que viene ahora, no sé, por un tema de regulación cuándo vendrá, pero ya existe, que en el fondo, la gente que tiene un tumor, por ejemplo, acá en el pulmón, tenéis que meter un catéter, una gotita, que vaya en el fondo matándole el tumor, y eso hace que todas las células que están alrededor también se resientan, pero tenéis que llegar a tomar. Lo que ya existe es que tú tomas una pildorita que tiene un nanobot adentro, que está programado para ir a buscar la célula RHNQ2-, que es el tumor. Entonces se lo come y después tú en el baño y lo botas. Una locura. Sí, entonces viene todo lo que es medicina, ya está la tecnología y todavía no explota. Te dicen que si tú te mantienes saludable hasta el 2035, no te estoy hablando del 2060, te estoy hablando de la vuelta de la esquina. Eso es mañana. Estamos hablando 10 años más, ya vaya a poder empezar a reversar tu envejecimiento. Wow. Qué locura. ¿Cachai? Entonces ustedes, bueno, cuando lleguen a los 40, se van a poder tomar un par de cosas y van a, en el fondo, no solamente quedarse igual, sino que poder en el fondo rejuvenecer las células. Y eso que se viene todavía no llega, pero va a llegar. Está acá. O sea, está llegando. Y eso yo diría que todo lo que tenga que ver con la salud y con la medicina, es lejos lo que va a generar un impacto mayor junto con inteligencia artificial. No, hay que meternos en todos esos temas. Oye, antes estábamos hablando de Connecting the Dots. Yo creo, Agustín, que para nosotros esta conversa va a ser parte de nuestro puntito bien importante, porque a los dos yo creo que vamos a emprender en un futuro, nos gusta mucho el ámbito, así que te queríamos agradecer muchísimo por esta conversación, la verdad que fue muy inspiradora, y si tú tuvieras que dar un consejo como alguien como de nuestra edad que no le gusta el derecho, entró a estudiar y quiere salirse, ¿cuál sería? Pero no sé si más que salirse también que alguien que esté trabajando en derecho ya, que lleve 2 años, 3 años, 1 año, ya se dé cuenta que no es lo suyo, pero que tiene el susto de dar el salto, de dejarlo y hacer lo que le apasiona. ¿Qué le dirías tú? Mira, yo lo primero que les recomendaría es que entiendan un poco de finanzas.
finanzas, no es tan difícil. Hay un libro que se llama Rich Dad, Poor Dad, bien bueno. de Kiyosaki, Sí, muy bueno. que yo me lo leí en su minuto, que te explica por qué el padre pobre y que no le va bien y es como usar tarjeta de crédito, en el fondo no tenerle susto a eso, empezar a entender cómo funcionan todo lo que son las tasas y meterse un poco a invertir, compren en fin todas las acciones, inviertan en cosas, empiecen a entender el valor de invertir algo y van a empezar a ver cuál es el valor de... Hoy día lo que abruma un poco también es la cantidad de información. O sea, tú buscas un podcast de finanzas, Claro, hay muchísimo. millones. Entonces Yo lo también recomiendo tienes que ir mucho, filtrando un poco lo verdaderamente útil. Con Pera y Finanzas de Francisco claro, Ackerman. Ahí escuchamos tu entrevista ya. Invita a gallos súper buenos. Vi ayer uno de Roberto Bonifaz, que es trader, tiene unos 70 años, y es entretenido porque vaya aprendiendo el mundo real, no estáis tan conectados. Entonces yo les diría, metan una pata en el mundo real. Métanse a Fintual, compren Nvidia. Compren, aunque sea 5 lucas, da lo mismo. Métanse, armen una digital wallet y compren Bitcoin. Métanse en Bitcoin porque van a estar mirando, oye, que Bitcoin bajó. Y porque si no invertiste algo, aunque sea $1.000.000, te da lo mismo, la dejáis pasar. Metan los dedos en lo que está pasando en la economía, en inversiones, y eso que usted les va a dar mucha idea. Y la otra cosa que es lo que yo les repito, tienen que seguir buscando algo que les guste. Porque tenéis que, como decía Steve Jobs, tenéis que pensar que la vida es como un globo. Que si tú apretáis por acá, el globo por acá, algo pasa. Tenéis que confiar que si estáis apretando, no es inerte la apretada del dedo, sino que algo está pasando en la otra parte del globo. Tenéis que seguir apretando, seguir apretando, seguir apretando, seguir apretando, seguir apretando, y en algún minuto algo va a pasar que te voy a decir, oye, entretenida esta cuestión. Y eso te va a llevar a una cuestión, y eso te va a llevar a la otra. Pero si tú te quedas, que es lo que le pasa a un porcentaje grande de los abogados, como diciendo, bueno, como lo que les conté yo, ya, fui a freír. Ya me equivoqué. Si yo estudié Derecho y pensé que era más entretenido, que me iba a gustar más, y esto es, y me paga bien, y ahí tú veías a los... Ahí te conformás y pasa la vida. A una clasificación que son los abogados zombies. Que es como, ¿cómo estás? Bien. Los NPC, claro. Oye, sí. Oye, ¿cómo está la pega? Bien. Sí. Y básicamente entran a la pega, se van corriendo y están chatos. Generalmente no son los socios de estudio jurídico, esos que están entretenidos, esos gallos lo pasan bien. Pero hay toda una categoría de gallos que son los frustrados. Que es los que te dicen, oye, esta cuestión no es tan chora, pero no me da susto tirarme a la piscina y ya, esa cuestión para el alma es muy jodido. Porque, de nuevo, nos vamos a morir, y esta cuestión, la vida es para pasarlo bien, la vida es para realizarse, para hacer cosas entretenidas, que tú estés con un respirador artificial a los 80 y hice esto, claro. Y al final, y no es que me dio miedo porque estudié una carrera, y esto no solamente para derecho, para todo. Estudié una carrera que no me gustaba tanto, pero me da tanto susto que me quedo en mi zona de confort. Esa cuestión para el espíritu te mata. Y te ponís más viejo, y te da enfermedades, y te ponís menos atractivo, menos interesante. ¿Por qué? Porque estáis podridos con lo que estás haciendo. Al final tenéis que encontrar lo que te gusta. No sé cómo, pero tenéis que encontrar lo que te gusta. Sí. Y esa cuestión te va a levantar y te va a hacer que tu vida sea mucho más entretenida y que seas una persona mucho más plena. Sí, oye, muchas gracias por la conversación, estuvo muy motivadora. Increíble. O sea, Sí. nos deja grandes enseñanzas, tenemos mucho por hacer también porque estamos recién empezando, hay que meterse a investigar lo que viene, así que gracias por el tiempo, Muchísimas los gracias. mensajes y mucho éxito también en tus emprendimientos que seguro van a ir para arriba mucho más de lo que ya están. Así que Pues, gracias. Muchas gracias, muchachos, por la invitación, se lo agradezco mucho y ojalá que les sirva la conversa. Sí, gracias a todos, saludos.